Un homenaje a Julián Marías en ocasión de su centenario, como ya he tenido oportunidad de hacerlo en algunas otras ocasiones en la Universidad Católica de Valencia y en otros lugares. La ponencia de hoy es original y puede ser, dentro de ese hilo conductor al que antes hacía referencia el arzobispo, la que nos puede introducir en el origen central del pensamiento de Marías, que es sin duda su relación de amistad con Ortega. Por eso el título Ortega y Marías, una amistad creadora o historia de una amistad, nos sugiere numerosas reflexiones que servirán para instalar biográficamente a estas dos personas, estos dos grandes intelectuales, y nos permitirán comprender de una manera probablemente más amplia y probablemente más profunda las distintas ponencias que a continuación se van a dar en los días siguientes. No olvidemos que tanto Ortega como Marías hablan de la razón vital, de la vida, y por lo tanto la manera de construir esa vida o de narrarla es contar historias, es contar una biografía. Él, cuando escribió Julián Marías, Biografía de la Filosofía, la biografía del cine español, que yo utilicé en uno de mis libros, realmente tenemos que contar esos hechos históricos y contar esa biografía, porque a partir de esa vida podemos conocer mejor a las personas, podemos aprender la realidad en su conexión, que es lo que auténticamente es la razón. Por eso será interesante saber quién fue Ortega, quién fue Julián Marías, cómo se conocieron, cómo forjaron esa amistad creadora y esa amistad intelectual que dio como referencia y como resultado la filosofía de la razón vital y ese cuerpo de pensamiento que sigue siendo uno de los más brillantes, completos y definitivos de la historia del pensamiento no ya español, sino seguramente europeo y occidental en el siglo XX. Ortega, alma mater de la filosofía española del siglo pasado, nace en Madrid en 1883. Nace ligado ya a la cultura desde su nacimiento, puesto que su familia, su tío Eduardo era editor y periodista, y su padre, José Ortega Munilla, fue también director de periódico, novelista, de cierta relevancia en su momento, con unos periódicos y unos artículos en los que empezó también a colaborar Ortega y que tenían una fuerte influencia en la España de la época. La circunstancia de Ortega en estos años, cuando comienza a estudiar filosofía, cuando la termina en 1904, se licencia en 1904, pero en 1908 consigue empezar sus clases y en 1910 la cátedra de metafísica, a partir de la cual o dentro de la cual podrá construir su inmensa cantidad de sapiencia filosófica y su sistema que habrá de encantar a tantas generaciones. La circunstancia española y mundial es complicada y hay que conocerla, puesto que estamos aplicando a la hora de narrar esa biografía el propio pensamiento que Julián Marías aplicó y que Ortega descubrió en sus libros. En 1908, 1910, 1914, Europa está a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial, sufre numerosos desgarros. En este año 1914, precisamente, celebramos también el centenario de esa Primera Guerra Mundial, y los periódicos, los medios de comunicación, las revistas se hacen eco de cómo se pudo llegar a esa gran conflagración que supuso el primer gran estallido violento en la Europa del siglo XX. En España también es una época de crisis, aunque a veces la crisis se tiene la sensación de que es permanente. La época o el tiempo de la Restauración, con el turno de los dos partidos, conservador y liberal, está tocando a su fin, está herido de muerte, algo que nos suena también actualmente por una crisis histórica donde parece que tiene que haber una nueva revolución o algún pensamiento nuevo que sea capaz de encantar y de ilusionar a las personas. Así era esa España de 1910, 1914, recordemos que en el año 17 es la Semana Trágica, y que al fin desembocará en un acontecimiento renovador, discutible, pero que ciertamente despierta alguna ilusión, como es la dictadura de Primo de Rivera, que acaba de alguna manera, o por lo menos pone en paréntesis la vieja política. Ortega comienza a escribir unas glosas en 1910, pero su primera obra capital son las Meditaciones del Quijote, de 1914. Y curiosamente también se celebra el centenario este año, de tal manera que 1914 tiene ese efecto simbólico, que es el año en el que nace Julián Marías y también el año en el que se publica las Meditaciones del Quijote, libro del que Marías dirá que tendría que existir un seminario permanente para comentarlo de manera continuada, porque es un libro de tan gran riqueza, es un libro, como todos los de Ortega, incompleto, porque Marías decía que Ortega siempre, cuando le leemos, tenemos que ver o ser conscientes de que lo que tenemos es solamente la punta del iceberg, porque queda mucho más dentro,
mucho más que en su vida no fue capaz de terminar. Pero sin embargo está tan lleno de descubrimientos, tan lleno de apreciaciones nuevas, distintas y diferentes que cautiva desde el primer momento. Estas meditaciones del Quijote son fundamentales porque en ella Ortega habla de la filosofía como la ciencia general del amor, el amor a la belleza, el amor al pensamiento, el amor al descubrimiento, al conocimiento en suma. Es el libro donde se habla de la circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo ella, no la salvo yo. Y qué mejor que recurrir al propio Marías para significar el resumen de estas meditaciones del Quijote. Escribe Marías: la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. Esta es, como he mostrado con el detalle pertinente, una de las tesis capitales de su filosofía. Entiéndase bien, la reabsorción de la circunstancia dura mientras dure la vida, pero esta gravita sucesivamente hacia diversas empresas que la traen y constituyen en cada momento su centro. Amor meus, pondus meum, decía San Agustín, y hay que determinar con precisión ese amor si se quiere entender en qué consiste verdaderamente cada fase de una vida humana. A partir de esta explosión de 1914 de Meditaciones del Quijote, que colocan a Ortega ya en la vanguardia del pensamiento español, recordemos cómo se encontraba el pensamiento español en aquellos tiempos. Marías dirá que la presencia de Ortega es casi un milagro, puesto que en España no existía una tradición filosófica profunda y continuada. Había que remontarse a la Edad Media y a los años siguientes para encontrar a Francisco Suárez con sus disputas, la filosofía escolástica de los siglos XV y XVI, pero realmente no existe esa continuidad filosófica, al contrario de otros países, sobre todo Alemania, que es en aquel momento el gran horizonte de la filosofía contemporánea, donde casi todos los estudiantes de filosofía y casi todas las personas que se dedican al pensamiento tratan de acudir allí para encontrar el maná donde conocer la nueva categoría intelectual. Es verdad que existen filósofos como Jaime Balmes y Donoso Cortés que tienen una cierta influencia en Europa, sobre todo Donoso Cortés, pero efectivamente la filosofía nueva que se está haciendo en Europa todavía es desconocida en España. Está sin duda la figura capital de Miguel de Unamuno, figura heterodoxa por tantos conceptos. No es un filósofo profesional, es novelista, es poeta, pero por eso es fascinante, y además Miguel de Unamuno atrapará a todos los que se acercan a él, aunque sea para discrepar. Entre ellos Ortega, que tiene una relación de amor y odio a lo largo de toda su vida con Unamuno, porque discutían frecuentemente y discutían a menudo porque su visión de la filosofía, su visión del pensamiento, su visión de la vida era radicalmente diferente, pero sin embargo coincidían en esa originalidad, en esa pasión por encontrar un nuevo modelo de pensar. Además, cuando Ortega marcha a Alemania a completar sus estudios, se encuentra con los neokantianos, con Hans Castorp y Emmanuel Cohen, y se empapa de lo que es la filosofía neokantiana, que también poco a poco se va a ver explotada, por así decir, con la aparición de Edmund Husserl y la fenomenología, y años después con Martin Heidegger, que será un interlocutor apasionado y apasionante tanto para Ortega como para Marías, puesto que ambos le conocieron y le trataron. Ortega también conoce, dentro de sus primeras amistades fuertes está la de Ramiro de Maeztu, que entonces es uno de los grandes intelectuales de la época. Conoce a toda la generación del 98, a Zorín, Baroja, con todos ellos tiene amistad, a veces discrepancias. Con Ramiro de Maeztu romperá la amistad. A Ramiro de Maeztu le dedica las Meditaciones del Quijote, pero después se irá separando con el transcurso de los años 20, aunque mantendrá una amistad que le durará toda la vida con su hermana, con la hermana de Ramiro, María de Maeztu. Ya después de esta explosión de las Meditaciones del Quijote, Ortega se lanza a la gran aventura de pensamiento con varias obras capitales que son las que años después irá descubriendo Julián Marías en su preparación y en su historia. En primer lugar, después de las Meditaciones del Quijote, en 1921 se publica España invertebrada. España invertebrada, que es un análisis sociológico e histórico sobre los problemas de España, y tiene partes y asuntos que son de extrema actualidad, sobre todo aquel aspecto nuclear en el que Ortega dice que la esencia del particularismo, por eso España está invertebrada, porque es una lucha entre lo particular y lo general, la esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. Por eso Ortega señalará que esa España invertebrada es débil porque no está capacitada para enfrentarse a los nuevos retos, y por eso Ortega definirá a España como un proyecto sugestivo de vida en común, que ciertamente es uno de los conceptos o definiciones más interesantes, líricos
y a la vez profundos, con el cual se ha definido eso tan complejo que es el ser de España. Ortega, después de España invertebrada, escribe otro libro de extraordinaria importancia, que es el tema de nuestro tiempo. Cuando decimos escribe libros, publica las conferencias que va haciendo, los cursos que va impartiendo y esas puntas del iceberg que señalaba Julián Marías, puesto que no son libros ortodoxos con un principio y un final, son libros en los que casi son introducciones a algo que va a venir y que al final no acaba de venir, pero como veremos será probablemente Julián Marías el que lo corone después. Pero son grandes fogonazos de luz. El tema de nuestro tiempo descubre o habla por primera vez de la teoría de las generaciones, que después Julián Marías estudiará a fondo, señalando cómo se puede explicar la historia intelectual de España con unas generaciones que se van articulando a lo largo de fechas históricas cada 15 años, porque Marías descubre o trata de comprender y de aprender que cada 15 años puede existir una generación intelectual. Esta generación comparte vivencias, comparte historia, comparte cosas comunes y por lo tanto es una aplicación de esa circunstancia, puesto que es la respuesta de varias personas a una circunstancia común, a una circunstancia histórica, a una circunstancia política y social. Julián Marías escribe sobre el tema de nuestro tiempo en unas bellas palabras de resumen. La razón es sólo una forma y función de la vida. El tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad. La razón pura tiene que ceder su imperio a la razón vital. Se podría entender esto como primitivismo, como vuelta a lo que hace el salvaje, nada más lejano de la verdad. El salvaje no ordena el universo desde el punto de vista de la vida, nada más opuesto a la espontaneidad biológica que buscar un principio para derivar nuestros pensamientos y actos. Se trata de consagrar la vida, que hasta ahora era solo un hecho nulo y como un azar del cosmos, haciendo de ella un principio y un derecho. Al llegar aquí, continúa Marías, puede empezar a entenderse lo que todavía hoy se ha comprendido pocas veces, lo que ha hecho que casi todas las interpretaciones de Ortega sean cuanto menos superficiales. No se trata de aplicar la razón a la vida antes desatendida, se trata de mirarla desde dentro, descubriendo en ella la razón. Y ciertamente eso es lo que Marías trata de hacer con la filosofía de Ortega, con su propia filosofía y con su manera de aprender la realidad en su conexión, que decíamos antes que era la función y la definición de la razón. No es solamente aplicar la razón en la vida, sino descubrir con la propia vida el sistema de la razón y la comprensión de todos los temas que nos rodean. El tema de nuestro tiempo, ese otro aldabonazo fundamental en 1923. En esta época, Ortega se convierte además en el faro intelectual de España con la creación de la Revista de Occidente. Previamente Ortega había sido nombrado por la editorial Espasa-Calpe, recién fundada y quien la ayuda a fundar, como el director de una biblioteca de ideas nuevas, una biblioteca de grandes obras que se están haciendo en aquel momento. Este es el germen de la Revista de Occidente. Ortega se apoya en un amigo personal suyo, Fernando Vela, como secretario, que es el que resuelve todos los temas administrativos. Y en la Revista de Occidente, aparte de los distintos números donde él va abriendo la puerta a todos los intelectuales o a casi todos los intelectuales importantes del momento, de los signos más distintos, allí se encuentran y colaborarán futuros socialistas, colaborará Ernesto Jiménez Caballero, Ramiro Ledesma Ramos, y además de los autores españoles, Ortega traduce y publica en la editorial de la Revista de Occidente a todo lo más importante que se está descubriendo en aquel momento en Europa. La filosofía alemana, Oswald Spengler, Max Scheler, Edmund Husserl, y como dice Marías, por primera vez en mucho tiempo en España se conocen las obras, las grandes obras de pensamiento, las grandes obras históricas, intelectuales y culturales a la vez que se están haciendo y en nuestra lengua con mucha mayor antelación que en otros idiomas, que en francés, que en italiano o que en portugués o que en los idiomas cultos del momento, salvo el alemán. Esta introducción de la filosofía es lo que provoca que Ortega se convierta en ese faro intelectual, puesto que toda su obra va teniendo luz en esa Revista de Occidente y todo lo importante que se está haciendo, relevante, sobre todo novedoso que se está produciendo en Europa, se va a publicar en España por primera vez. Y así llegamos a 1930, donde Ortega publica otra de sus obras capitales, probablemente por la que es más conocido, que es La rebelión de las masas. La rebelión de las masas, que después haremos referencia al prólogo y al epílogo, o los distintos epílogos que escribe para franceses, para italianos, para alemanes, para ingleses. La rebelión de las masas también es un libro inacabado, es un libro
que es una explosión de ideas con una estructura un tanto débil pero apasionante en cuanto a la calidad de cada una de las páginas, y es un libro de gran actualidad que consigue el milagro de ser traducido a todos los idiomas cultos, al inglés, al italiano, al francés, al alemán. La obra de Ortega normalmente ha sido traducida, pero La rebelión de las masas se convierte en un bestseller prácticamente, con unas cifras de ventas a lo largo del tiempo realmente sorprendentes para un libro de pensamiento. Y es verdad, hay que reconocer que, aunque Julián María señala que Ortega lógicamente tiene unos libros puede que más importantes, con una mayor tensión filosófica, pero en muchos lugares del mundo se le conoce como el autor de La rebelión de las masas. Un libro que comienza señalando que el gran acontecimiento de nuestra época también es una percepción de lo que hoy en día está mucho más masificado con los medios de comunicación y las redes sociales. Estamos viviendo un mundo donde las masas se han revelado porque las masas son los protagonistas, y a partir de ahí Ortega reflexiona sobre el hombre excelso contra el hombre mediocre, la vida vulgar y la vida excelente, reflexiona sobre el primitivismo de la técnica, sobre la excesiva predominancia de la técnica, frases que hoy también tendrían una extraordinaria actualidad, sobre la tiranía o el desastre que puede suponer el especialismo, con las personas que son especialistas solamente en un tema más pequeño, en un tema que pueden ser unos números uno, pero les falta una visión global de la historia, del pensamiento, de la cultura. Todo ello se encuentra en un libro que termina con una segunda parte que se llama El ocaso de las revoluciones, y donde Ortega apuesta por un liberalismo personal, un liberalismo que no se parece prácticamente a ningún otro, pero a ella, en La rebelión de las masas, habla de los peligros de esa dictadura de las masas, del fascismo y del bolchevismo, y señala que el Estado, el excesivo poder del Estado, es un gran peligro para la libertad, para la intelectualidad y para la cultura. En este escenario de La rebelión de las masas es cuando la historia, la biografía, la circunstancia entra en la vida de las personas, y llegamos a 1931, todo el sistema español se viene abajo con la caída de la monarquía, con el estallido de la Segunda República, y además coincide, es otra coincidencia después de la que habíamos visto antes, en 1914, cuando celebramos el nacimiento de Julián Marías y su centenario, y a la vez el centenario de las Meditaciones del Quijote. En 1931 es cuando Julián Marías entra en la universidad, cuando Julián Marías conoce a Ortega en un periodo de cambio, de alteración completa, como es el estallido, el advenimiento de la Segunda República, en la cual además Ortega tiene un aspecto importante históricamente, puesto que Ortega, aparte de la filosofía, de la sociología, del pensamiento, al ser una persona hiperactiva, con una gran curiosidad por todo lo que acontece a su alrededor, producto probablemente de su visión de la filosofía como vitalidad, pues también participa en el pensamiento político, incluso en la política directa. Ortega funda con Gregorio Marañón, otro de los grandes intelectuales españoles y amigo personal suyo, y con Ramón Pérez de Ayala, la agrupación al servicio de la República, es diputado y tiene ambiciones para intentar convertirse o poner en marcha lo que ya es, que es uno de los modelos intelectuales del momento, de las personas que más gente pueden atraer. Probablemente la España de aquel momento, aparte de Unamuno, que está al margen de todo, porque Unamuno es una personalidad, un islote al cual no se le puede definir en ninguna parcela concreta, se encuentra tan solo otra figura clave como Eugenio d'Ors, sobre todo en el Mediterráneo, en Cataluña, Xenius, que también tiene una influencia considerable. Pero Ortega es probablemente el número uno. Entra en política, entra como diputado, pero a los pocos meses empieza a desengañar. Escribe La rectificación de la República apenas 6 o 8 meses después de que ésta se ha venido a efecto, dimite de sus puestos y se entrega a la enseñanza, a esa enseñanza en la Universidad Central, en la Facultad de Filosofía, donde Julián Marías se le encuentra en 1931. Julián Marías ha nacido en Valladolid en 1914, se traslada enseguida a Madrid, estudia en el instituto, descubre a su pensador, descubre el cine, la filosofía, la literatura a muy corta edad, 15, 16 años, y a los 17 años, una edad muy temprana, entra en esa facultad, entra en esa filosofía que es absolutamente novedosa, que es absolutamente extraordinaria, con la gran cantidad de personalidades que confluyen cual nuevo siglo de oro en el mismo lugar y en la misma época. El propio Marías lo refleja en palabras luminosas. Y dice, la nuestra, la Facultad de Filosofía y Letras, hay que señalar que Marías empezó a estudiar ciencias químicas, pero enseguida lo dejó y se pasó directamente a la filosofía, pero no porque suspendiera, sino porque también sacó matrícula de honor, y recuerda en sus memorias que varios compañeros suyos le decían, bueno, has suspendido y por eso te cambias de carrera, y dijo, no, es que
he aprobado todas y tengo sobresalientes, pero mi vocación es la filosofía. Y escribe Marías: la nuestra era simplemente maravillosa, la mejor institución universitaria de la historia española, por lo menos después del siglo de oro, que está demasiado lejos. En nuestra facultad enseñaban a la vez Ortega, Morente, Zubiri, Gaos, Besteiro, Menéndez Pidal, Gómez Moreno, Obermeyer, Ibarra, Ballesteros, Pío Zavala, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Asín Palacios, y como ayudantes o auxiliares encargados de curso, Pedro Salinas, Enrique Lafuente Ferrari, Montesinos, La Pesa. ¿Se podía renunciar a esto, a lo que probablemente era la mejor facultad de Europa? Con esta fascinación sería interesante, cada uno de los personajes que hemos citado podría tener una conmemoración aparte, una conferencia y una ponencia independiente. Cada uno de ellos vivirá su trayectoria como compañeros de Ortega, como discípulos de Ortega y también como maestros de Marías. Cada uno tendrá además un camino histórico y camino vital completamente diferente. Hay dos que tienen una gran influencia en Marías, son Manuel García Morente y Javier Zubiri. Javier Zubiri, en aquella época muy joven, era sacerdote y era de una extraordinaria brillantez intelectual. Fue el que primero fascina a Julián Marías hasta tal punto que cuando años después viaja en 1932 a un crucero organizado por la facultad con todos los alumnos, donde también conoce a Lolita Dolores Franco, la que será su mujer, escribe cartas a su padre diciendo: ¿sabes alguna noticia de Zubiri? ¿Ha leído la carta que le envié? ¿Qué es lo que me va a contestar? También Marías en su memoria señala la gran diferencia entre esos dos grandes maestros, como García Morente, que probablemente no tenía esa filosofía propia, era una persona de una extraordinaria capacidad pedagógica. Su libro Lecciones preliminares de filosofía es realmente extraordinario, todo el mundo le entendía y además encantaba a la gente. Tal y como sucede en la época actual, la carrera de filosofía y letras pues no tendría muchas salidas, salvo la de dar clase, la de escribir, la de traducir, y aquello se comentaba, que quiénes eran los valientes que acudían a estudiar esa carrera en vez de hacer otra, o si combinaban esa carrera con otra porque serían sus padres y sus familias les aconsejaban que sería muy difícil vivir de ellas. Y Morente les dijo en una de sus primeras clases: bueno, ustedes imagínense que van a ganar 60.000 pesetas, que sería pues un sueldo brillante para aquella época, y que 50.000 de ellas las van a dedicar a hacer lo que más les guste, a conocer gente interesante, a leer libros, a dar clases de filosofía, a lo que más le encanta. Y con el resto de 10.000 viven. Lo aceptarían, ¿verdad? Y claro, los 10.000 eran los que cobraba él como catedrático, que probablemente era 5 veces inferior a lo demás. Morente encantaba con esa capacidad para enseñar. En cambio, Zubiri recuerda a Marías que llegaba a la clase y la daba con una extraordinaria capacidad y elevación intelectual, pero escribe Marías, con nulo sentido pedagógico. Era muy difícil entender a Zubiri. Sin embargo, también le fascinaba, pero la gente no lo entendía en aquel momento. Las circunstancias vitales de cada uno de los dos eran diferentes. Zubiri dejó de ser sacerdote para casarse con Carmen Castro, la hija de Américo Castro, otro de los grandes intelectuales del momento, y luego continuaría después de la guerra con su profesión ya en su nuevo estado. En cambio, Manuel García Morente, tras sufrir en la guerra civil una serie de experimentaciones, una serie de tragedias, tuvo una noche una iluminación escuchando música y cayó como del caballo, como San Pablo, y se ordenó sacerdote, y fue el que ofició el matrimonio de Julián Marías con Dolores Franco en 1941. Pero sobre todos esos maestros es Ortega, lógicamente, el que fascina a nuestro protagonista, y Marías lo define con bellas palabras, y bellas palabras que además nos pueden hacer imaginar cómo podían ser aquellas clases. Escribe Marías: en Ortega y Gasset había algo más, no sabía bien qué, había un temblor pero hecho de serenidad, había no sé qué transparencia y una dureza de diamante, y una manera extraña de darle la vuelta a las cosas y misteriosamente quedarse con ellas. ¿Acaso su voz era lo primero? Voz grave, todo estaba en ella, a veces ronca, notas bajas, dramáticas al final de las frases, llena de matices expresivos. Las palabras parecían rodar entre los dientes, salir entre sus labios, destinadas precisamente a cada uno de nosotros. Las palabras en su boca eran más palabras que en otra alguna. A lo largo de 4 años, la amistad fue injertándose en el magisterio. Clases de la mañana soleadas de la ciudad universitaria, Descartes, la estructura de la vida histórica social, Rivaxon, principios de metafísica según la razón vital. Los martes por la tarde, hacia los cuales se bajaba a pie, con los últimos rayos del sol, el Guadarrama azul en los ojos. Seminarios, vueltas a pie, en grupo hasta la Moncloa, excursiones al Escorial, la Zorita de los Canes, a Nueva Actán.
la gran delicia, rodar por los caminitos de Castilla, lecturas y relecturas sin poder apartar ya la voz del texto impreso, oyéndola siempre en el silencio de nuestro cuarto solitario. Ortega nos iba moldeando el alma. Todo esto sucede entre 1931 y 1936, y allí, nueva explosión de la circunstancia, de esa que nos rodea y que forma parte de nosotros mismos, hasta tal punto que María señalaba en muchas ocasiones que es un imposible metafísico el decir qué hubiera sido de mí o qué hubiera hecho yo si hubiera nacido en 1914, en 1900, en el siglo XVII o si nazco siglos después. Es un imposible, puesto que no seríamos nosotros, seríamos otros, y ahí está, eso es una falsedad de interpretación filosófica. Nosotros no podemos imaginarnos en otro siglo anterior, en un siglo distinto, porque sería otra persona diferente. Toda esa filosofía, toda esa España convulsa estalla en 1936 con el estallido de la guerra civil, que lógicamente va a suponer de manera trágica un corte absoluto en toda aquella tradición, en toda aquella aventura intelectual. Un corte también trágico que va a suponer que cada una de las personas que formaban parte de esa facultad va a tener un destino distinto. Algunos, como José Gaos o María Zambrano, que eran socialistas, siguen con su partido, y María Zambrano se encuentra de manera trágica para Ortega entre aquellos compañeros, profesores y alumnos y discípulos suyos que entran en su casa y pistola en mano y lo obligan a firmar un manifiesto en favor de la República. Fue Soledad Ortega, una de sus hijas, la que dijo que María Zambrano, aunque fue de las más moderadas y la que trató de suavizar parte de lo que escribía, le obligó a hacerlo en aquel momento. García Morente sufre bajas en su familia, Zubiri se marcha de España. Gregorio Marañón, como Ramón Pérez de Ayala, que habían ayudado a traer la República, que habían sido sus padrinos intelectuales, reniegan de ella. Gregorio Marañón va más allá y escribe un artículo, un folleto de más de 20 páginas, donde justifica su apartamiento total del bando republicano y su adhesión al bando nacional, señalando que aunque ya veremos qué van a hacer en el futuro, o aunque no sean perfectos, pero lo que hay es la barbarie. Además, Marañón llega a hablar se arrepiente de haber traído esa barbarie que él ve cuando varios de sus amigos, varios de sus familiares son brutalmente asesinados en aquellos meses de julio, agosto 1936. Cada uno de estos va a tener un destino diferente. Julián Besteiro, el más admirado por Julián Marías, también por Ortega. Marías señala que Ortega le confiesa que en las elecciones de febrero de 1936, las que traen la Frente Popular, de todos los múltiples candidatos que había en aquel momento, porque además podías votar, no como ahora en una lista cerrada, sino votar a varios candidatos en varios lugares, Ortega solamente vota por Julián Besteiro, un socialista moderado que también es tratado de excesivamente moderado, de casi traidor por alguno de sus correligionarios más radicales, hasta el punto que Besteiro le recuerda como en 1934, cuando estalla la Revolución de Asturias, los primeros tiros que se escuchan son al lado de su casa, por considerarle demasiado burgués o demasiado acercado a las doctrinas del liberalismo. Julián Marías en aquel momento opta por seguir fiel a la legalidad. Él señala cómo está apartado también de ambos bandos, forman lo que se llamaría la Tercera España, pero él sí pertenece o continúa perteneciendo a la República, aunque separándose por completo de sus derivas marxistas o sus derivas de extrema izquierda y radicales. Sin embargo, él permanece con Julián Besteiro. Como tiene miopía, no forma parte del ejército, sino que está destinado a lugares y a misiones de traducción, a misiones de medios de comunicación. Y tendrá una cierta participación en 1939, cuando ya la República ha caído, cuando son los últimos días antes del final de la guerra, cuando Julián Besteiro encabeza con el coronel Segismundo Casado un cierto golpe contra la tiranía comunista que estaba con Juan Negrín en aquel momento y trata de organizar un pacto, una paz, porque lo más importante para ellos era la paz, como siempre repite Julián Marías en su memoria, en su vida presente, que señala: mi opción siempre era por la paz, aunque estuviera en este bando, pero yo defendía a todos aquellos que querían la paz. Besteiro, Segismundo Casado y Julián Marías tratan de acabar con ese aspecto de los últimos días trágicos y dramáticos de la guerra y trata de conseguir una paz beneficiosa con los nuevos vencedores. Julián Marías definirá el final de la guerra civil con una frase paradójica, pero que sin embargo hace pensar y que resume de una manera exacta el compromiso de aquella Tercera España que tuvo que sufrir. Señalan los injustamente vencedores, pero los justamente vencidos, que es una frase en apariencia contradictoria, pero es que describe a la perfección el desgarramiento
que sufrieron los españoles en aquella etapa. Miguel de Unamuno también sufre ese desgarramiento, pero Miguel de Unamuno, que es destituido por la República, apoya el alzamiento, pero después también choca por su personalidad absolutamente intransferible y distinta, inclasificable, choca también contra los nuevos vencedores. Miguel de Unamuno escribe un libro dramático, El resentimiento trágico de la vida en los últimos meses de 1936, y muere el 31 de diciembre de 1936 en Zona Nacional, en Salamanca. Una muerte que hará retemblar, como escribía él mismo: después de muerto, cuando me creáis perdido, retemblaré de mi tumba y volveré ante vosotros, tanto en la mente del joven Julián Marías como de Ortega. Y Ortega también sale de España después de firmar ese manifiesto a golpe de pistola, y en el epílogo a los ingleses de la rebelión de las masas señala, hablando del pacifismo, recrimina a los intelectuales de Europa cómo no han estudiado o no se han preocupado por saber en qué consiste realmente la tragedia española, y le recrimina por creer que aquel bando donde se encuentran marxistas y comunistas está defendiendo la libertad, y dice textualmente: cuando varios de los intelectuales y profesores tuvimos que ser sacados de nuestras casas y a golpe de pistola nos vieron obligados, o nos fuimos obligados, a firmar manifiestos a favor de la República. Tanto los hijos de Ortega como de Marañón combaten en el bando nacional y le van pasando información, pero Ortega se marcha de España y comienza el silencio. Comienza lo que Marías, en una época dolorosa, no solamente por las circunstancias, sino porque esa amistad intelectual se ha cortado, porque Ortega no habla, opta por el silencio, no dice nada sobre la guerra, absolutamente nada, y además ni siquiera contesta sus cartas. Sabemos hoy que las circunstancias fueron difíciles. Ortega marcha a París con muy pocos medios, porque todos han quedado en Madrid. Allí además tiene una enfermedad grave que casi le cuesta la vida, es operado a vida o muerte por el doctor Marañón y por un doctor francés, que incluso cuando le ven dice: esto es una operación o una autopsia, y Marañón le dice: es un centíbero, usted opérele que saldrá adelante, y efectivamente sale adelante. Después marcha a Argentina, donde ya obtuvo un gran éxito en los años 20, pero le sigue doliendo España como a Unamuno, y además siente a su familia que está separada porque sus hijos están aquí, tiene la idea de volver. Y vuelve a Lisboa, y en Lisboa está unos años, ya preparando su regreso a España. A esa España que no tiene nada que ver con la que él se marchó en 1936, a una España en la cual además le está viendo con recelo, puesto que él pertenece a una regeneración filosófica que no es la que ha triunfado en ese momento, pese a que el régimen es tan contradictorio. No olvidemos que Ortega inspiró a José Antonio Primo de Rivera, que Ortega y su familia y sus hijos son amigos de Ramón Serrano Suñer en Lisboa, que es una dictadura pero blanda, la de Salazar. Está el embajador Nicolás Franco, el hermano del jefe del Estado, con el cual Ortega también hace una cierta amistad. Intenta ver si puede volver, pero claro, no volver como una persona más que vuelve a una cátedra de filosofía habitual, sino que vuelve la primera personalidad intelectual de España, vuelve para intentar recuperar esa España que quedó cortada y explotada violentamente a partir de la guerra. Antes de la vuelta, por fin le contesta a Julián Marías Ortega, y Julián Marías puede organizar una visita a Ortega a Lisboa. Una visita donde Julián Marías dice: fui no a Lisboa, fui a ver a Ortega, y allí pasó varias horas con Dolores Blanco, con Lolita, que ya es su mujer, y allí le cuenta todas sus pasiones, todo lo que ha acontecido en la España en aquel momento, todos los sinsabores que ha tenido que sufrir el propio Marías, que es denunciado por un amigo personal suyo que le traiciona en 1939 y le hace pasar 6 meses en la cárcel, donde tiene que pasar la vergüenza de que su tesis doctoral es rechazada en la universidad en contra del voto de García Morente. La tesis doctoral era La filosofía del padre Gratry, un libro excepcional que luego se publicó y se convirtió en un gran éxito. Pero Julián Marías, que entonces estaba mal visto en la España oficial del momento, ve de una manera irregular que Morente dice: esto no ha sucedido nunca en la Universidad Española, donde además las reglas decían que o te aprobaban o sacabas sobresaliente, porque tú ya estabas presentado por una tesis dirigida por Morente y por lo tanto no se le podía suspender. Sin embargo, le suspendieron y por eso no pudo ser doctor hasta 10 años después, en 1951, donde, siendo decano Sánchez Cantón, le llama y le dice que vuelva a presentar la misma tesis, que esta vez le van a dar la nota justa. María dice que no le va a tocar una coma y efectivamente lo acepta, y por eso a partir del 51 es doctor. Allí se encuentra Ortega y Marías de nuevo. Se encuentran en Lisboa, pero se encuentran ya cuando Julián Marías ha empezado a escribir, cuando esa amistad creadora ha empezado a tomar forma. Y
Marías recuerda una larguísima carta doctrinal que Ortega le escribe desde Lisboa el 10 de enero del 44, una carta que señala o que describe de una manera ejemplar hasta qué punto en estos pocos años de separación han logrado hacerse centrales, coordinadas, la filosofía de ambos. Señala en algún punto de la carta: el caso máximamente favorable de continuidad amistosa es el que se da entre nosotros, le escribe Ortega a Marías. Por mi parte, la cosa no es meritoria, porque soy viejo y porque, dada la madurez de mis actitudes, no soy fácil de desmontar ni de ser arrollado. Pero en el caso de usted, sí es admirable que haya sabido usted conservar esa fidelidad al pasado y la fe en un porvenir que de ese pasado emerge. Es decir, que hemos hecho cosas juntas en el pretérito y que aún tenemos que hacer también juntos, otras más importantes en el porvenir. Y luego le dice los límites de esa amistad intelectual en el sentido de que no es acaparadora. Ortega no quiere absorber a Julián Marías, por eso a veces no le contesta. Por eso le dice que no ha leído su libro sobre Miguel de Unamuno, publicado en 1943, porque le dice Ortega: para usted Unamuno es un tema, para mí es la vida, y no quiero leer ese libro. Por eso tampoco leerá la introducción a la filosofía, porque no quiere influir de una manera radical el maestro en el discípulo. Termina diciendo Ortega en esta carta: mas por lo mismo conviene dejar a las relaciones la perspectiva exacta que la situación reclama. Y por eso, muy deliberadamente, no he querido entrar nunca en más detalles al juzgar su producción. Ha recibido usted sin duda el aplauso mío, inequívoco, sin reserva, respecto a las líneas generales de su labor y de su conducta. Creo que debemos por ahora contentarnos con esto. Ciertamente es esa amistad original y creadora que no supone que el maestro moldea al discípulo. Es más, en otro momento Ortega le dirá: usted, casi ya nos confundimos entre maestro y discípulo, usted también se ha convertido en maestro a la vez que yo he dejado de serlo, puesto que yo ya no doy clase en la universidad. Por fin Ortega vuelve a España en 1945. Vuelve, se establece en Madrid, en la calle Montesquinza, donde vivirá hasta su muerte. Y vuelve con ánimos de intentar explosionar la situación de aquella España y de volver a ser el referente intelectual. Una tarea harto complicada, pero que él lo va a intentar porque por él no va a quedar. En 1946 Ortega dicta una famosa conferencia en un gran teatro sobre teatro, ideas sobre el teatro. Una conferencia en la cual parece que no ha pasado el tiempo, que vuelve otra vez el esquema, el nivel, la tensión original de los años 20 y de los años 30. Nos llama la atención estas conferencias como si fuera una estrella, que hoy serían impensables probablemente, porque hoy, en los últimos 20 o 30 años, no hay ningún pensador que fuera o que sea capaz de arrastrar tanto público, cobrando las entradas, por supuesto, y que haya una expectación tan gigantesca. Imaginemos que hoy cualquier pensador, cualquier profesor de filosofía dice que va a dar una conferencia sobre cualquier tema en un cine con 600 o con 800 localidades y que la entrada vale pues 10 o 12 euros. Probablemente no iría casi nadie, solamente sus alumnos, porque nadie lo va a dar. Sin embargo, Ortega, como hacía en los años 20 y los años 30, en este año 46, sé que consigue acaparar todos los titulares, como lo hará posteriormente en lo que es la gran colaboración de ambos, de Ortega y de Marías, de la cual Marías se siente más orgulloso, que es el Instituto de Humanidades. Instituto de Humanidades, del cual María recordará con cierto dolor, como en el año 83, cuando se celebran los aniversarios de Ortega, y con la Fundación Ortega y Gasset apenas hacen referencia a este Instituto de Humanidades, que para él fue su gran pasión, porque fue durante 2 años, durante 2 temporadas, conseguir atraer todo lo mejor de la cultura y de la intelectualidad española, entre ellos el 100% de la Tercera España, y hacer posible que en esa España de los años 40, difícil, complicada, pero que en modo alguno era el páramo intelectual que algunos señalaron, pudiera haber esa continuidad, porque lo que Julián Marías intenta salvar con Ortega es la continuidad, porque lo mismo que en su Historia de la Filosofía, escrita y publicada en 1941, lo que más llama la atención de la misma y lo que ha provocado su éxito entre los estudiantes y entre los filósofos es que no se trata de estudiar a los pensadores uno a uno de manera ajena, sino de mostrar la realidad en su conexión, mostrar el escenario, mostrar la continuidad. Él decía: yo no puedo estudiar a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Hegel de manera dispersa, primero estudiar a uno y luego estudiar a otro. Tengo que que ver cómo van surgiendo unos de otros, como la historia de la filosofía, que empieza en el siglo VII a.C. con los presocráticos, con Parménides y Heráclito, va teniendo una historia hasta llegar, en su época, hasta llegar al propio Ortega.
El Instituto de Humanidades tiene dificultades legales, pero Marías utiliza un subterfugio que es el aula nueva. El aula nueva era una academia de preparación al bachillerato, de preparación a los exámenes de grado, a los exámenes de Estado que había fundado los hijos de Ortega, Lolita Franco, su mujer, y él. Pues bien, para que no tuviera que hacerse una legalización nueva de algo que podía ser complicado en la España del momento, el Instituto de Humanidades se presenta como una actividad más de esa aula nueva. Y durante los cursos 47-48 y 48-49, María está llamando a todas las grandes personalidades del momento, a Emilio García Gómez, a Gregorio Marañón, a Marabal, Díaz del Corral, a todos los que puede recuperar, a Zubiri, y monta esos dos cursos, donde evidentemente la estrella es Ortega. El primer curso de Ortega es sobre los estudios históricos de Arnold Toynbee, que entonces era, junto con Oswald Spengler, los dos grandes pensadores, los dos grandes intelectuales que reflexionan sobre el método de la historia. Y el segundo curso será sobre el hombre y la gente, lo que Ortega llamaba su mamotreto sociológico y que estaba destinado a ser una de sus grandes obras. Al final se publicaría de manera póstuma, con él ya muerto, porque tampoco pudo terminarla o llevarla a efecto. Pero Marías cuenta de manera emocionada en su biografía, en su autobiografía, cómo el Instituto de Humanidades pone creado por Julián Marías y Ortega y Gasset. Y como Ortega decía, esto lo hemos creado el señor Marías y yo, porque somos los insensatos, que no tenemos nada que perder, pero que tenemos el afán por conocer, el afán por descubrir y el afán por seguir adelante en la prodigiosa aventura de pensamiento. Ortega deja el Instituto de Humanidades porque empieza una época, sus últimos años de vida, pero de reconocimiento, con viajes a Alemania, con viajes a Estados Unidos, con traducción de sus obras, y con otra de sus obras fundamentales, que es la idea de principio en Leibniz. Aquí vamos a entrar, ya en la última parte de la ponencia, en el aspecto más central de la colaboración entre ambos, todavía en vida, porque hay dos libros que ambos les unen, y así lo demuestran en numerosas cartas que se cruzaron. La Introducción a la Filosofía, de Marías, de 1947, es el primer libro en el que Julián Marías pone en marcha toda la doctrina de la razón vital, pone en marcha todo lo que ha aprendido de Ortega, pero lo hace de un modo personal, tan personal que Ortega le dirá: ese libro no le quiero leer, lo ha leído mi hijo, he leído el índice, me ha parecido muy bien todo lo que en él has puesto, pero es su filosofía, y no quiero que su filosofía quede cambiada o se vea alterada por lo que yo le pueda decir, así que me va a permitir, le dice que ese libro yo no le lea porque es su libro. Y a la vez Ortega escribe La idea de principio en Leibniz, que es su libro más filosófico, su libro más profundo, probablemente menos conocido que los anteriores, pero escrito en 80 días, dice Marías, es un borbotón de ideas filosóficas, de ideas de sociología, de debate con Martin Heidegger, que entonces se ha convertido ya en el primer filósofo europeo del momento. Hay un cruce de cartas entre Ortega y Marías que también definen este momento capital, cuando Marías se lanza, por así decir, como filósofo personal. Marías en 1947 tiene 33 años, y Ortega, que ya está en sus últimos años, pero todavía mantiene esa tensión por la creación. Hay dos cartas que son de extraordinaria importancia. En una de ellas le escribe Julián Marías a Ortega, cuando está leyendo el libro de Idea de Principio en Leibniz: usted, le dice Marías a Ortega, mientras lo escribía pensaba en mi lectura, imaginará cómo se lo agradezco. Y yo durante ella pensaba en tantas otras que espero para bien y para mal del humor de los lectores. Yo no sé si me equivoco, si mi proximidad a usted y mi métesis en su filosofía me induce a error. Creo que no. Pero mi impresión es que esclarece usted en este libro media docena de cuestiones archicentrales y decisivas, además de una veintena de otras menores, pero que tampoco son cosa de broma. Y sobre todo encuentro que este libro tiene la misión de poner las cosas en claro respecto al sentido actual de la filosofía. Es una carta gigantesca a la cual contesta Ortega señalando o describiendo hasta qué punto había llegado a la comunión intelectual entre ambos, porque aquí Ortega le reconoce que el primer lector de Idea de Principio en Leibniz es el propio Marías, porque ni él mismo lo ha leído, porque lo ha hecho tan a borbotones, tan sin corregir, que todavía no ha hecho él la lectura íntegra. Y le reconoce lo siguiente: como le dije, dice Ortega a María, yo no he tenido tiempo, la cosa es literalmente verdad, de leer eso que usted ha leído. Es usted, pues, en absoluto su primer lector. He ido produciendo sin mirar hacia atrás, únicamente con la sensación a tergo de lo que había sido en cada caso previamente anunciado en lo ya escrito.
Por eso admito perfectamente que cuando lea el conjunto se le ocurra a usted otro título. Y efectivamente el libro se llamaba Principalismo en Leibniz, y María le dice que es un título un poco feo, que aunque el libro sea muy denso, pero que puede tener un título más atractivo. Y al final es Idea de Principio en Leibniz, libro que aún estando escrito en 1948 también se publicará de forma póstuma 10 años después y no alcanzará la categoría o la relevancia o el interés que hubiera merecido. Curiosamente es el libro más filosófico de Ortega. Algunos filósofos profesionales pues siempre le han señalado que al escribir para la gente, con esa cortesía del filósofo, ocupaba muchísimos temas de sociología, de literatura, de teatro, de historia, y no entraba en la filosofía pura. Probablemente Idea de Principio en Leibniz es el libro más filosófico de Ortega. Ese sí es complicado de leer. Hay que estar en diálogo con la filosofía del momento, sobre todo con Heidegger, con la sociología del momento, y no se puede leer de un tirón como se pueden leer otros de los grandes libros de Ortega. El tiempo va construyendo su circunstancia y llegamos al final, a la circunstancia suprema, que es la muerte. Ortega, después de sus últimos cursos en Estados Unidos, en Alemania, empieza a sentirse enfermo, siempre el estómago le había molestado de manera considerable. En el verano de 1955 recorre España con Emilio García Gómez, uno de sus grandes amigos, pero al volver, sintiéndose decaído, su hijo Miguel, médico, le ofrece o le exige que se haga una revisión, y la revisión es descorazonadora porque descubren que tiene un cáncer de estómago y que ya ha hecho metástasis, que es desesperador. Cuando Marías se entera, suspende unos viajes que tenía a Estados Unidos, y no olvidemos que Julián Marías, al no poder dar clase oficialmente en España, pues vive de las traducciones, de los libros y de las conferencias que va dando en Europa y sobre todo en América a partir de 1951. Hay que pensar que Julián Marías empieza a colaborar allá en los periódicos a mediados de los años 50, y su mayor relevancia cuando ya empieza a ser aceptado es ya en los años 60, cuando ya es miembro de la Real Academia de la Lengua, premio Fastenrath de la Academia, y cuando ya colabora en numerosos medios de comunicación. Pero todavía en los años 50 tiene que vivir de esas traducciones, de esas clases de academia y de los viajes al extranjero. Marañón, cuando opera Vida o Muerte a Ortega, consigue salir adelante, pero a las pocas semanas fallece. Es también su fallecimiento en 1955 motivo de polémica, motivo a la vez de aldabonazo a la intelectualidad cultural del momento, y muestra las grandes contradicciones de la España de aquel instante, que probablemente sean contradicciones permanentes. Es cierto que el régimen de Franco pues señala que cuando muera Ortega pues la censura va a actuar, que solamente se pueden escribir determinados artículos cortos con algunos frases de alabanza, pero que tienen que hacer referencia a los errores de Ortega, sobre todo en materia de ortodoxia y de religión. Pero sin embargo al entierro de Ortega, que es multitudinario, acuden 3 ministros del gobierno, y además no 3 ministros cualquiera. Acude Raimundo Fernández Cuesta, ministro secretario general del movimiento, acude Joaquín Ruiz Jiménez, que era ministro de Educación y que ciertamente estaba intentando elaborar o traer una nueva visión más liberal a la intelectualidad y a la cultura española, y acude Gabriel Arias Salgado, es el ministro de Información y Turismo y que además es el encargado de la censura. Por supuesto acude el rector Pedro Ley Entramo de la Universidad de Madrid, amigo personal de Ortega, el alcalde de Madrid, que es el conde de Mayalde, y toda la intelectualidad del momento, desde Zubiri hasta Marañón, Vela, Garagorri y todo lo que era el pensamiento orteguiano, y todos los que iban a las tertulias, a las famosas tertulias que Ortega mantuvo hasta casi el último día o hasta casi la última semana de su vida, en octubre de 1955. A partir de aquí, Julián Marías se encuentra ya frente a sí mismo, ya tiene que hacer el resto de su filosofía sin Ortega, sin la presencia de ese Ortega, que no ha querido ser acaparador, porque por eso no ha querido comentar todos sus libros, no ha querido dar lecciones, no le ha querido marcar el camino para que él sea el que realmente lo marque. Y Julián Marías va a ser fiel a su maestro, y ahí está el subtítulo de la ponencia, La amistad creadora, con 3 grandes acontecimientos, son 3 grandes hitos que va a marcar. En primer lugar, le va a defender siempre cuando en los años 50 Ortega es víctima de varios ataques de la filosofía del momento, señalando que su filosofía es peligrosa. Incluso le quieren poner el índice de libros prohibidos. Julián Marías, que es católico practicante, fiel, católico leal, como hemos visto y veréis en las conferencias siguientes, se ofende por el tema y escribe un libro atrevido que se llama Ortega y los 3 antípodas, donde se atreve a intelectualmente destruir, contraatacar o debatir con esos pensadores que están intentando acabar con la presencia pública de Ortega. Es la primera vez además que su mujer, que Lolita, le dice que no lo haga porque puede ser peligroso
una vez que ya tiene una cierta estabilidad, meterse en ese caso, meterse en esa aventura, pero Marías no lo hace, no acepta el consejo por primera vez y fiel a su compromiso con la verdad lo hace. La polémica tendrá además varios libros, porque en 1957, ya muerto Ortega, un pensador, un sacerdote brillante, el padre Ramírez, también escribe un libro sobre la zona de seguridad donde rebate las tesis de Marías, pero Marías consigue imponerse en el momento, y posteriormente será a partir de los años 60 cuando realmente él llega a decir: Ortega es verdad que vive, como él dijo en una ocasión, al margen de la religión, pero no contra ella. Dice: yo no conozco, dice Marías, a ninguno que haya perdido la fe por leer a Ortega, y sin embargo a mí me ha abierto muchas capacidades para cristianizar lo que yo he leído, para seguir adelante en esa visión del perspectivismo, en esa visión de Dios. Hay un artículo famoso de Ortega, Dios a la vista, donde señala que Dios sería la suma de todas las perspectivas. Por eso Ortega ataca el relativismo y dice: no es cierto que las cosas son relativas, lo cierto es que yo veo una parte de la realidad, otro ve otra parte, y lo que yo veo efectivamente no es el todo, porque yo no puedo ver el todo. Mi visión es una perspectiva, es un escorzo de vida, es un escorzo de intelectualidad. Sin embargo, Dios sí que sería la suma en la razón de todas esas perspectivas, pero el que mi perspectiva sea incompleta no significa que la realidad sea incompleta, y no significa que la realidad sea relativa. Eso es la degeneración del relativismo. Ortega, por tanto, defiende a Marías. A continuación, Ortega Marías tiene que escribir sobre su maestro, y lo hace en 1000 páginas voluminosas, 1000 páginas floridas, donde realmente hace y escribe lo mejor que se ha hecho sobre Ortega hasta el momento. En 1960 publica Ortega Circunstancia y Vocación, que es un libro donde de manera minuciosa va recorriendo las dos partes de su subtítulo: la circunstancia, por lo tanto estudia lo que nosotros hemos visto de una manera muy somera al principio de la ponencia, la época de Ortega, sus amistades, la universidad, la historia, todo aquello que rodea su circunstancia. Y después su vocación. Vemos como Marías, incluso en los títulos y en los libros sobre Ortega, ya va poniendo en marcha su propia filosofía. En la vocación estudia el estilo, la metáfora, los grandes descubrimientos intelectuales, que en el fondo siempre es la filosofía y siempre es el pensamiento, la prodigiosa aventura de pensar. Y 20 años después, en 1983, Julián Marías publica Ortega, las trayectorias, que es el otro libro capital, donde ya sí que se consagra o intenta entrar en la parte biográfica, puesto que las trayectorias ya está poniendo en marcha lo que su libro Antropología Metafísica hablaba de la estructura empírica y la estructura analítica. En Ortega, las trayectorias, Marías recorre todos los caminos que ha transitado Ortega y todos los intenta descubrir, los intenta explicar y meterlos dentro de su circunstancia vital y dentro de la propia vida del maestro. Es el esfuerzo intelectual más importante que ha hecho un pensador para comprender a otro. Y el propio Ortega, el propio Marías lo señala en ocasiones diciendo que para comprender a Ortega y para amar su filosofía hay que amar previamente la filosofía, porque si no es muy difícil comprender desde fuera a alguien que ha vivido, no exclusivamente, pero de una manera fundamental, para pensar, para descubrir, para amar ese pensamiento y esa filosofía. Y el tercer hito es la publicación de Antropología Metafísica y de España Inteligible, que vienen a ser, junto con Introducción a la Filosofía, los tres grandes libros donde Marías corona, por así decir, la filosofía de Ortega. Introducción a la Filosofía lo hizo en vida del maestro, ya en los siguientes lo hace solamente consigo mismo, solamente con sus instrumentos intelectuales. Antropología Metafísica, que mañana será objeto de una ponencia, es el libro radical de su filosofía, donde habla de yo y la circunstancia, pero aplicados a la propia vida, donde habla de la condición sexuada, de la corporeidad, de la esperanza, de las preguntas radicales, de qué va a ser de mí, porque al fin y al cabo la metafísica tiene que responder a las dos preguntas eternas de cualquier persona que se acerque a pensar: ¿quién soy yo y qué va a ser de mí? Y de esa respuesta, que aunque sea problemática, tú la tienes que dar, porque no se puede vivir una vida auténtica, una vida personal, una vida verdadera, si uno elude esas grandes preguntas. Podrá decir que le ha costado encontrar la respuesta, que no lo ha logrado dañar del todo, incluso que es contradictoria, pero no puede renunciar a su personalidad, no puede renunciar a hacérselas: ¿quién soy yo? ¿Qué va a ser de mí? Y la España Inteligible es casi una puesta al día mucho más amplia, más detallada y más minuciosa de aquella España vertebrada de los años 20, donde Marías trata de comprender a España, a las Españas. El libro tiene como precioso subtítulo Razón histórica de las Españas. Es un libro optimista que trata de comprender, por eso se llama inteligible, y dicen: vamos a entender
la realidad de España, la prodigiosa aventura de sus descubrimientos, de sus dramas, de sus tragedias, de sus caídas, pero también de sus momentos culminantes, para conseguir ese proyecto sugestivo de vida en común, que es el que realmente da sentido a un proyecto vital, y en este caso, hablando de España, a un proyecto histórico. Nos quedan la última conclusión. ¿Qué queda después, al final de todo esto? ¿Quién era Ortega? ¿Quién era Julián Marías? Marías lo vuelve a describir con palabras hermosas. Dice: ahora bien, Ortega era, en el máximo rigor de la palabra, un filósofo. Su vida entera estuvo definida, configurada, dirigida por la filosofía. En ella tuvo su esperanza, su ilusión, sus desilusiones, sus temores, su confianza. Es el hilo conductor que permite comprender la biografía de Ortega, las vicisitudes de sus múltiples trayectorias, sus balances vitales. Y aquí dice lo que yo había adelantado antes: solo desde una perspectiva intrínsecamente filosófica es posible comprender a un filósofo, y Ortega lo era en grado eminente y con una proximidad única entre filosofía y biografía. Muchas veces se ha comentado, para escribir sobre arte, para hacer crítica de cine, crítica de poesía, es difícil hacerla si uno no es artista también, porque lo ve de una manera diferente, probablemente no lo acabe de comprender, hay que tener la tensión de crear. Y aquí María lo que nos dice es que hay que ser filósofo de alguna manera, hay que hacerse esas preguntas para comprender a una persona que, aún siendo mundana en el sentido de que ha colaborado en política, en historia, en sociología, en empresas, de que no era un filósofo como Kant, que no salía de su domicilio, sino que recorrió el mundo, pero sin embargo es el pensamiento y es la filosofía lo que ha dado sentido a su vida, lo que ha dado sentido a su existencia. ¿Qué nos queda al final como conclusión? Que esa amistad creadora, esa amistad intelectual, es porque uno no se ha quedado en leer los textos del maestro, sino que los ha coronado, los ha superado con los propios instrumentos intelectuales. Y además nos ha dado a los demás, a sus discípulos futuros, a los que vendrán, esos mismos instrumentos intelectuales, no para copiar al maestro, sino para, empleándolos, llegar más adelante. María va a hacer una metáfora preciosa. Dice: se dirá que de todos modos Ortega murió hoy hace 59 años y solo hizo lo que pudo hacer. Es cierto, pero Magallanes dobló el continente americano, cruzó sesgándolo todo el océano Pacífico, llegó a las Filipinas y allí murió y terminó su historia. Y si no recuerdo mal, Elcano siguió adelante con el único barco que le quedaba y un puñado de supervivientes, y dio la vuelta al mundo. Creo que difícilmente se puede expresar en una metáfora y en dos frases qué es lo que significa Ortega y qué es lo que significa Marías, y qué es lo que significa para nosotros. Es Elcano que corona la obra de Magallanes y la lleva a su término desde su propia perspectiva. Eso es lo que nos compete a cada uno de nosotros, de tal modo que pudiéramos decir, con palabras suyas, el lema que Marías adoptó para su vida: que por mí no quede, que por nosotros no quede. Querido Fernando Alonso, enhorabuena. Qué rato tan hermoso nos has hecho pasar, como hemos disfrutado, por lo menos las personas que estamos trabajando a este gran maestro que es Julián Marías. Yo creo que más que un poco hacer un análisis de los grandes titulares, que todo ha sido centrado en esa amistad abierta, como todo lo de ellos, ¿no? Esa amistad abierta hacia el futuro, que hace posible que ninguno de los dos, y sobre todo Marías, que era el discípulo, pues no se sienta realmente atrapado por su maestro, sino todo lo contrario, que pueda coronar su obra y que pueda abrir nuevas perspectivas, como le gustaba también a Julián Marías, que todo se vaya haciendo, que todo siga hacia adelante. Yo creo que es un momento para poder hacer comentarios, para poder hacerte preguntas, para poder de alguna manera algo tan estructurado como lo que has hecho, pues poder seguir un poco hablando con ellos. Yo resaltaría fundamentalmente pues esa escuela de Madrid tan especial, la mejor escuela de Europa, decía Julián Marías, como tú mismo relato Refo has leído directamente. La mejor escuela de Madrid, claro, es que es tremenda la cantidad de personalidades, de intelectuales. No sé si incluso ha salido Salinas, pero también sí. Creo que sí, la suma, ¿no? También estaba en la profesora Auxiliar. Principalmente los mejores poetas. Era una suerte, como dirían ellos, ¿no? Poder
¿quién iba a intentar no estar ahí, ¿no? Luego después, esa otra segunda parte de la ponencia, ¿no? Ese momento tan duro para España, ese llamado por ellos el dolor que producía España de nuestra guerra civil, ese intento de la República que, como tú también has dicho, Ortega señala claramente que esto no es, y Marías también, se pone de parte de la legalidad, pero ellos están en contra de las muertes, de lo que está ocurriendo, quieren para España otra cosa distinta, diferente. Mi opción era por la paz de los dos bandos. Y luego, pues en tercer lugar, yo creo que hemos de destacar realmente el esfuerzo creo que hermoso de Marías, ¿no? Por la fidelidad al maestro, pero al mismo tiempo por la apertura de lo que le hace posible. Es decir, si yo creo que los pequeños malévolos como el padre Ramírez y estos, ¿no? Intentaron empequeñecer la filosofía de Ortega y colocarlo en la heterodoxia, cosa que nunca estuvo así, porque realmente Ortega abre las puertas, carta Dios a la vista, a la fe, y hace posible que su gran discípulo sea el gran inculturizador de la fe del siglo XX en España, el que hace posible que desde la razón se pueda ayudar a un no creyente a encontrarse con Dios. Y luego ya estará el don de la fe o no estará, pero que con esa antropología metafísica, esa nueva metafísica queda concretado, ¿no? Yo creo que esto nos ayuda mucho a la reflexión que nos ha hecho don Fernando Alonso a situarnos en todo el curso, y desde esa perspectiva ver qué va a ocurrir desde la circunstancia de Ortega al entrarse en la antropología metafísica, en toda la parte donde el hombre se encuentra con lo trascendente y se encuentra con el más allá del más acá. Ahora, si ustedes quieren, pues pueden preguntar o comentar. Don Alfonso, primero, gracias por la exposición, por todo el caudal de información tan amplio y también por la pasión que le ha puesto. A mí me gustaría preguntarle, si es legítima la pregunta, ¿en qué cree usted que Julián Marías supera a su maestro? O por lo menos, ¿cuál es la aportación distinta a él, específica, que usted considera que es más significativa? Pero también me gustaría preguntarle esa manera distinta de percibir el fenómeno religioso, la cuestión de la fe entre discípulo y maestro, cómo es entre ellos, cómo conviven entre ellos. Eso supuso en algún momento pues algún tipo de debate interno entre ellos. Sí, empezando por la segunda, Marías, que es muy discreto en sus libros biográficos, apenas habla de este tema, salvo para defenderle y para decir que era un asunto pues privado de Ortega, pero que él jamás intentó convencer de lo contrario como maestro, y que él nunca quitó la fe a ninguna persona. Es decir, que Ortega estaba casado con Rosa Espotorno, que también era católica practicante, que educó en la religión a todos sus hijos y que además intentó la conversión hasta el final. De hecho, en la España de la época, cuando muere Ortega, varios periódicos señalan que Ortega en el último momento de su vida se ha convertido. Luego sus hijos señalaron que no fue exactamente así, sino que uno de los sacerdotes amigos de la familia, instancia de Rosa Espotorno, pues acudió y le dio la extrema unción. Dice que su condicione, que los expertos en teología señalan exactamente lo que significa. O sea, es cierto que fue un sacerdote que era amigo de la familia, que no era desconocido, pero probablemente Ortega ya no estaba en aquel momento, no era plenamente consciente porque estaba en coma. Ortega habla de la religión en varias ocasiones. Además, en el año 31, en el año 32, defiende a las instituciones religiosas y señala que no se las puede perseguir, no es todo lo contrario a un anticlerical, mientras que todos los compañeros de la Agrupación para la República, Azaña, casi todos los que estaban en los sectores más radicales, pues una de las grandes tensiones que lleva la guerra civil es ese odio a la fe, ese odio en fe y ese odio a la religión, sobre todo a la religión organizada también. Ortega se desmarca claramente de eso, únicamente que él lleva una esfera privada a la que si María llega a decir yo ahí no entro en sus últimas componentes porque eso es un tema entre Dios y él y yo ahí no puedo entrar, y por lo tanto no hay ninguna tensión para nada. Ortega es una persona que es cierto que dentro de la filosofía pues opta por esa filosofía laica, el combate el escolasticismo predominantemente en su época, pero el escolasticismo como degeneración de una filosofía que ya no piensa por sí misma. Por eso Marías dirá, también yo sería escolástico si ahora me dedico el resto de mi vida a comentar sobre Ortega, a no hacer nada más. O sea, está bien comentar, eso es un sector o es una parte, pero uno tiene que intentar ir más allá y pensar por sí mismo. Y eso es lo que hizo Marías con Ortega. ¿Qué es lo que es superior o inferior? Probablemente si Julián Marías estuviera aquí
y le preguntaran si le ha superado en algo, él diría que no, porque era una persona humilde. Yo creo que la frase final que Marías escribe en Ortega, las trayectorias sobre Magallanes y Elcano, es perfectamente definitoria de lo que hicieron ambos. Y ya depende de nuestro punto de vista, y otra vez volvemos al perspectivismo, que consideramos más importante a Magallanes, que realmente fue el que marcó el camino, el que inició el viaje, o el que realmente lo terminó y lo llevó a efecto, y hoy lo podemos leer y comprender, porque ciertamente los descubrimientos de Ortega son gigantescos, hay multitud de fogonazos, pero no hay ningún libro entero. Ortega se pasó 20 años diciendo que iba a escribir La aurora de la razón vital, que era el libro de su vida donde hubiera estado expuesto todos sus conocimientos. Sin embargo, esto no es así. La filosofía de Ortega hay que verla en los artículos, en los tomos del Espectador, que tiene 4 o 5 tomos, en los 12 tomos de sus obras completas, pero a todas les falta algo. Marías las recoge, y esa antropología metafísica, toda la parte de la estructura empírica y analítica, la corporeidad, todo eso es nuevo. Eso es utilizar los instrumentos intelectuales. Por eso lo superan. No es que lo supere porque sea mejor o peor, es que dice, yo utilizo unos instrumentos intelectuales que a mí me han dado, lo mismo que una técnica, donde hoy tenemos una técnica distinta a la de hace 50 o la de 100 años, y yo con esa técnica la empleo siendo fiel a ese magisterio, pero pienso por mí mismo y llego a unas conclusiones que pueden ser diferentes. Pero diferentes no porque se contrapongan, sino porque está en la propia síntesis, en el propio núcleo de la filosofía. Si yo soy yo y mi circunstancia, mi filosofía será de la circunstancia actual. No puede ser la filosofía de mi maestro 20 o 30 años antes, será el núcleo, pero yo tengo que pensar sobre lo que tengo, porque si no la salvo ella, no la salvo yo. Y lo que María nos está diciendo es lo mismo. Si yo tengo continuadores, que podemos ser todos los que nos hemos acercado a su obra o le hemos conocido en persona, si nos limitamos a decir lo que él dice escrito en el año 30, en el año 40, en el año 50, pues estaríamos siendo infieles, como dice María respecto a Ortega, a mí mismo, porque vosotros tenéis que emplear esa facultad de pensar, esa lucha por la verdad, ese compromiso por la razón y por ser auténtico, por la autenticidad, pero lo tenéis que aplicar a vuestra circunstancia, porque vuestra circunstancia es parte vuestra. Yo no puedo separar quién yo soy de mi propia vida. Ahí está la auténtica fidelidad. Lo demás ya serían las características personales de cada uno. María es una persona más ordenada, más sistemática, por eso sus libros son un prodigio de sistemática. Uno lee España invertebrada y enseguida Ortega se va por las ramas, como en casi todos sus libros. En cambio, en España inteligible vemos de una manera absolutamente minuciosa y perfecta una interpretación de España. En ese sentido son obras más perfectas, más radicales, más completas. Pero ya digo, si Marías estuviera aquí, pues probablemente diría, no, yo soy un discípulo aplicado, una persona que ha intentado ser fiel al compromiso y a la verdad, pero Ortega es uno de los mayores filósofos, no de la historia de España, sino de la historia universal. Con Marcelo le recibimos con ese gusto. Yo no has dicho muchas cosas, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho, sobre todo ver esa amistad de dos hombres, ¿no? Pero que esa amistad que, como el título mismo de la conferencia tenía, ¿no? Es una amistad creadora, ¿no? Veo que, claro, los maestros de verdad son aquellos que te dan la mano para ver, que te hacen ver lo que ellos ven, pero que te dejan libertad para que tú puedas ver mucho más de lo que ellos ven. Y tenemos aquí, pues, dos hombres excepcionales como toda una generación. Yo quisiera esto, no sé, traducir esto al momento en que estamos viviendo nosotros ahora mismo, no solamente en España, sino en el mundo, ¿no? Es decir, porque hoy ya no podemos pensar en pensamiento, hay una globalización, que lo que sucede aquí, pues lo conocen rápidamente, no sé dónde, ¿no? Y así sucesivamente. Yo estoy viendo cómo estamos viviendo en este siglo XXI también, un momento que es muy importante, ¿no? Es el momento en el que estamos viendo cómo se debate, incluso en nuestro propio país, pero fuera también de aquí, pues eso, el querer quitar de en medio al que yo considero enemigo,
quizá a lo mejor en muchos sitios todavía no físicamente, pero en otros sitios hasta físicamente, pero sí quitar de en medio, si no físicamente, políticamente. Eliminar todo lo que representa, pues los símbolos, su lenguaje. Es decir, nos anima quizá la antipatía, la hostilidad por el otro, o por el otro que no piensa como yo. Es decir, en el fondo, hacemos una opción. Es decir, es no querer convivir. Es decir, vivir con otros. Claro, esto no es fácil, ¿no? Pero refiriéndome, porque estos son hombres que, todo lo que has dicho, han querido enseñarnos a convivir y enseñarnos a pensar lo que es vivir creativamente la vida, ¿no? Entonces a mí me parece que, por ejemplo, refiriéndome a España, ¿no? Nosotros hemos vivido a finales del siglo XX pues una primera transición que hemos sido capaces de hacerla, pues, dentro de lo que cabe, bastante bien. Pero claro, está un momento en que hoy se juntan los que lo hicieron, que ya son mayores y muchos ya han fallecido, y los que no conocieron, sino la conocen por oídas, aquel momento de cómo se hizo y cómo se construyó, ¿no? Claro, el tema fundamental es si queremos convivir, vivir con los otros, o si queremos hacer otra cosa distinta. Yo digo, hace ya tiempo, vosotros lo he oído, yo afirmo que hay una enfermedad que yo llamo de las 3 Cs. Existe una enfermedad de las 3 Cs. Y esa enfermedad tiene 3 aspectos que me parece que son importantes. El desdibujamiento, yo esta mañana lo di, ahora se lo dio, de lo que es la persona humana. No se sabe lo que es. Cuando hay un desdibujamiento, es decir, es muy difícil caminar juntos, ¿no? Si entendemos, no sé. Esto que hablábamos antes y que tú has aludido hace un momento, ¿no? Si, por ejemplo, la dimensión religiosa de la existencia humana no se considera, o unos la consideran, y entonces no nos ponemos a dialogar de por qué, sino que radicalmente unos la liquidan y otros con un fundamentalismo absoluto la quieren imponer a los demás. ¿Sí? No hay modo de convivir. O sea, este desdibujamiento es grave. Es grave. Es decir, la crisis antropológica quizás es lo más grave que puede existir, de las cosas más graves que existen. Es una de las Cs de la enfermedad. La otra es el desaliento que existe. Hay desesperanza. Es decir, cuando no se ven salidas, hay desesperanza. Es decir, porque a veces urge derribar tapias, urge, pues de alguna forma, aquello que expresaba muy bien San Pedro Poveda, ¿no? El fundador de la institución teresiana, cuando en tiempos de la República se decreta la ley de que se tienen que eliminar de todas las instituciones públicas crucifijos y todo aquello que remita a algo, ¿no? En aquella escuelita de Granada, donde había una teresiana estudiando, ya cuando han marchado los niños, se arrodilla Pedro Poveda y dice: mira, ¿sabes lo que sucede? Te decía aquella teresiana, que ahora, a partir de ahora, los crucifijos tenemos que ser tú y yo y otros que intenten o decidan serlo. Crucifijos vivientes. No habrá eso, pero tiene que haber crucifijos vivientes. Y estar dispuestos a regalar la vida a otros, a convivir con nosotros. Hace una descripción preciosa de lo que para él significaba en aquel momento ser crucifijo viviente. Pero, es decir, esto, claro, cuando no estamos dispuestos, hay desaliento. Cuando nos quedamos, como decía antes, en lo negativo, hay desaliento, hay desesperanza. Y la otra de la desorientación. Sin certezas no se puede vivir. Sin metas
no se puede vivir. Si todos los seres humanos pues somos vagabundos, no peregrinos, que está la gran diferencia entre el vagabundo igual de estar en un sitio que en otro. Todos los que son perdonados de Santander, pero yo en todos los recorridos que voy haciendo por a Orense de Obispo, a Asturias, ahora a Valencia, aparece gente de Santander, pero los vagabundos, esos pobres que saben que hay un arzobispo de Santander, algo nos da, aparte por ahí, pero igual es de estar en Valencia, que en Orense, igual es, no hay metas. Este es un tema importante, la enfermedad de las 3Ds, ¿no? Claro, ante el desdibujamiento, ante esa crisis de la mostremos una manera de entender el ser humano. Ante el desaliento, demos esperanza. Ante la desorientación y crisis de metas, demos certezas. Esto es lo que han dado estos dos hombres. Y lo han buscado por todos medios, sin imponerlo a nadie, ¿no? A mí me parece que esta voluntad positiva de no quedarnos pues en la antipatía, en las cosas estas que no nos ayudan absolutamente nada, ¿no? Sino en buscar eso que Julián Marías y Ortega de otra forma, cuando olvidamos, cuando hay locura biográfica, social e histórica, hay locura, pero ahí no se sabe lo que es. Ahí no se puede convivir. Y este es un momento de España, y me parece que es muy importante, y del mundo, pero ahora mismo pues estamos aquí y nos toca a nosotros en una universidad católica en la que tenemos que seguir pensando, donde a mí me parece que esta locura puede existir. A mí me impresionó muchísimo, ¿no? Es decir, aquello que os decía esta mañana yo, cuando en el número 46 del tranvía, número 46, iba Julián Marías y va a entrar aquella señora, y él dice, qué preciosa, qué mujer, qué atractivo tiene, qué belleza, qué elegante, qué bien vestida, y el otro la mira, y la mira, dice, como una enemiga, con un odio terrible, ¿no? Que fue algo, y Julián Marías dice, estamos perdidos. Cuando Marx puede más que las hormonas, no hay nada que hacer. Cuando la ideología puede más que otras cosas, no hay nada que hacer. Bueno, yo no digo que estemos así, pero tenemos que pensar que aquel hombre que no había visto pues esa mujer estupenda, atractiva, deseable, él la ve como una enemiga. A mí me parece que esta es una locura, que no es orgánica. O sea, yo no puedo meter a la gente en el manicomio porque la voy a meter y me dirán los psiquiatras, está loca, bueno, se dejen a la calle. Claro que no es locura, no es orgánica ni psíquica, pero sí es una locura biográfica, social, histórica, de por donde tenemos que caminar. Porque o caminamos conviviendo y siendo creativos como estos hombres. Yo le doy las gracias por lo que ha presentado, porque me parece que tiene una actualidad para nosotros muy grande y que me parece que somos muy responsables todos los que estamos de alguna forma viviendo y conviviendo el hacer esto posible. Que baste simplemente que veamos, pongamos los canales de televisión de todo tipo. Porque en esta locura biográfica, social, histórica, esta locura es contagiosa, más incluso a veces que la psíquica. Esa no se pega. Esa se mete a uno en el psiquiátrico y bueno, está el pobre ahí. Esta otra se pega, porque el tío no te admite que está suelto y se pega. Y puede ayudar a ello pues un medio difusor que es la propaganda y a veces los medios de comunicación social, que tendremos que mirar a ver cómo hacemos que esta locura no se contagie. Muchas gracias, perdón, yo no he querido nada más que ver lo que usted decía y que me ha sido precioso. Muy bien, pues después de esta emoción intelectual del señor arzobispo, ha sido muy bonita.
y de saludar al obispo canciller de las ciencias que está aquí con nosotros, también un amigo de Julián Marías, como los que se encuentran aquí también esta mañana, o el mismo ponente que tanto trato tuvimos con él. Pues si le parece, el señor arzobispo levanta la sesión. Pues levantamos la sesión. Si os parece, rezamos una Ave María que no nos viene mal a nadie. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenas tardes. Cuando nos acompañes y si ya nos vamos, que tienes el taxi ya esperando y pasamos por secretaría. Nos va con un taxi a las 2:20. Así, le has pasado por... Vamos ahora.